vamos a continuar y la segunda parte de nuestro estudio de doctrina acerca de la doctrina de Dios, valga la redundancia, que es lo que estamos enfocando, la existencia de Dios, y es lo que hemos visto ya, y es lo que vamos a tratar hoy día de terminar de la mejor manera y poder aprovechar bastante el tiempo que tenemos. Entonces, vamos a ir mirando pasajes y ahí si usted toma nota o le saca fotos a la pantalla, como les digo allá, yo les tapo la pantalla. No sé cómo, siempre se hacen para allá, que es más, hay más unción. No, ¿está bien? Y hoy día vamos a mirar acerca de lo que la Biblia nos tiene que decir sobre Dios, porque de hecho hay una revelación de Dios y podemos nosotros sacar esta evidencia a través de lo que la palabra de Dios nos muestra. Ya hemos mirado que siempre va a haber gente que va a negar la existencia de Dios o van a poner la excusa de que es algo que no se puede a lo mejor demostrar, ni sí ni no. Y hay aquellos que piensan que todo esto es producto de una gran explosión y una casualidad, pero nosotros vemos la evidencia y la semana pasada, ahí ustedes pueden ver, ahí en la descripción del video de la semana pasada, hay material para que usted pueda profundizar un poco más acerca de esos argumentos cosmológicos y que tienen que ver con la creación, que tienen que ver con el ser, que tienen que ver con la moral, que tienen que ver con la capacidad de decidir, etcétera. Ahí usted va a encontrar mucha información. Pero aquí nos vamos a tratar de remitir a esto, ¿ya? Y nosotros, como dijimos, no partimos de la premisa de ver si Dios existe. Nosotros partimos con la premisa de que Dios existe. Y la Biblia no da ningún argumento con respecto a eso, sino que sencillamente comienza, como miramos la semana pasada, en el primer versículo de la Biblia, en el principio creó Dios. No hay una, llamémosle, tratar de argumentar que Dios, ¿cuándo fue? Sino que sencillamente dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y como miramos la semana pasada, hay ciertas cosas que nosotros podemos saber acerca de Dios, podemos conocer acerca de Dios y conocerlo a Él personalmente por medio de nuestra relación que llegamos a tener cuando creemos en el Señor. Y la ignorancia con respecto a la creencia de Dios es algo voluntario, la gente decide hacerlo, a pesar de, no es un asunto a veces tanto de razón, de evidencia, sino moral, porque no quieren un Dios que los confronte en su pecado. Entonces, mejor es, no existe. Y yo sigo viviendo como yo quiero. Entonces, la Biblia no da ningún intento de probar que Dios ya existe, pero nos muestra a este Dios que Él ha querido revelarse a sí mismo. Varias cosas vamos a mirar y nos vamos a enfatizar en dos líneas de pensamiento. Una con la Biblia en sí, y usted puede profundizar. Hay un libro que se llama Evidencia que sigue un veredicto, de John McDowell, la primera. Ahí usted puede encontrar información acerca de la Biblia, sobre todo lo que usted tiene en sus manos, cómo nos llegó y todo lo demás, y puede profundizar en esa línea, ¿ya? Y al entender que si la Biblia es la palabra de Dios inspirada, entonces lo que está aquí delante de nosotros es algo que no contiene error, porque Dios la dio. Y nos muestra una revelación de Él a cada uno de nosotros para que podamos más o menos conocer y podamos tomar una decisión por este Dios. No solamente creer que Dios existe, porque eso, mucha gente cree en Dios. Pero el asunto es creer que este Dios que existe envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados
Y si no creemos en eso, si no creemos en el sacrificio de Cristo Jesús, si no creemos en Jesús, vamos a ir al infierno. Entonces, hacia allá va la dirección de lo que el Señor nos ha dejado en su palabra, desde principio a fin. Como dije, dos cosas vamos a estar hablando hoy día acerca de cómo la profecía nos sirve a nosotros de evidencia acerca de la existencia de Dios, aparte de todo lo demás, pero cómo la profecía nos ayuda a entender un poco más de que hay un Dios que conoce todo y sabe todo y que predijo todo y que todo lo que se ha cumplido, especialmente la persona de Jesús, es evidencia, obviamente, de quién es Él, de que existe, de que está vivo y que está sentado en el trono. Y la otra es acerca de su resurrección, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una buena evidencia ya para nosotros como cristianos. Entonces, ¿saben ustedes que el necio es el que dice en su corazón, no hay Dios? La persona necia es la que detiene con injusticia la verdad. La persona necia es la que cambia el uso natural. Cuando no hay Dios, no hay freno moral, para nada, para nada. La persona necia es la que cambia la gloria de Dios por algo corruptible, por algo creado. Entonces, cuando la gente rechaza a Dios, a este Dios que Dios nos ha revelado, que Él mismo se ha revelado en la Biblia, y no lo adora, siempre va a terminar adorando cualquier cosa. Algo que no tiene ningún valor real. Ningún valor real. Entonces, no hay excusa para negar la existencia de Dios. Y Pablo lo dijo, y eso lo miramos la semana pasada en Romanos 1:20. No tienen excusa. La existencia de Dios es clara para todos. Ahí está. Quiéralo o no quiera. Entonces Pablo dice, no hay excusa. Pero el malo es el que dice que no hay. El que codicia y desprecia al Señor, dice el Salmo 10 acerca de estas personas que rechazan a Dios. Entonces, la Biblia revela al Dios verdadero que existe. Ahí está. Por eso nuestro enfoque siempre debe ser bibliocéntrico. Como iglesia, Cristo es la cabeza, cristocéntrico. ¿Y de dónde Cristo nos ha hablado? A través de la Biblia, bibliocéntricos. Entonces tenemos que creer en Cristo, en su palabra, y entender que es la obra del Espíritu Santo trabajando a través de la palabra de Dios en la vida y en los corazones de cada uno de nosotros. Entonces la Biblia nos muestra que solamente hay un único Dios que existe. Entonces la pregunta aquí, ¿cuáles son o cuál es ese Dios que realmente existe? Y este es el tema de la Biblia. De esto se ocupa la Biblia. De este Dios que realmente existe. Donde hace el contraste entre los falsos dioses, los ídolos de los pueblos paganos, y este Dios real y verdadero. En el libro de Éxodo, Moisés, escribiendo en el capítulo 3, cuando se ve enfrentado a Dios, dice, yo soy el Dios de tu padre, versículo 6. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. La revelación de Dios. Yo soy ese Dios. El Dios que se ha revelado a través de la historia. Entonces Moisés dice que cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En el Antiguo Testamento y especialmente en los primeros libros de la Biblia, usted siempre va a encontrar declaraciones como yo soy el Señor o Jehová habló. Siempre se va a identificar. Dios se llama el Dios. Fíjense en Números 16:22. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne. A este es el que están reconociendo. A Dios se le llama Dios. Dios, un nombre. Da un título para algunos también. Pero están hablando de este Dios que ellos conocían. Y si usted lee en Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 3, usted va a encontrar una y otra vez las palabras Jehová, vuestro Dios. Jehová, el Dios.
hablando ahí acerca de la existencia de este Dios que ellos conocían y creían. En el libro de Isaías, antes de entrar a lo del asunto de las profecías, es uno de los que más nos muestra y reitera la existencia de Dios, más que cualquier otro profeta. En Jeremías 43, Dios dice, 10, dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. No hay Dios, solo Jehová. Y esto es lo que él dice. Y este Jehová que se presenta aquí en Isaías, en este pasaje y en muchos otros pasajes, Isaías 44, Isaías 46, y ahí usted puede mirar, habla de que es un Dios que se quiere y se ha dado a conocer y quiere que sus hijos lo conozcan y crean en él y entiendan que él mismo es, yo soy. Esta es la revelación de Dios. Y Dios desafía, fíjense, en el capítulo 41, verso 23 de Isaías, desafiando Dios a estos dioses que no son dioses. Danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Entonces el Señor aquí le dice por el medio del profeta, bueno, cuéntanos qué va a pasar. Si estos son dioses, bueno, que estos dioses nos cuenten qué es lo que va a ocurrir. ¿Cuáles son las cosas que vienen después de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo ahora? Para poder reconocer si realmente son dioses o no. Obviamente el libro de Isaías nos dice que el único que puede realmente darnos la evidencia y predecir el futuro y mostrarnos el futuro, y lo ha hecho, es Jehová. No hay otro. No hay otro. Entonces, aquí, en el tema de la profecía predictiva, donde vamos a estar mirando ahora, hay muchos registros, muchos eventos en el cual Dios está prediciendo eventos que van a ocurrir antes de que pasen. Le dice, esto va a ocurrir, pero no todavía. De hecho, cuando estamos estudiando Jeremías hemos visto eso. Y nosotros ahora, claro, cuando miramos Jeremías y vemos la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia, decimos, wow, sí, Dios lo dijo antes, Isaías lo dijo antes, los otros profetas lo dijeron antes. Entonces nosotros vemos ahí esa evidencia, pero yo creo que no hay una evidencia mayor que la que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Las profecías que hablaban acerca de Él y cómo Él es el cumplimiento de esas profecías. Y cómo Él las cumplió completamente, al menos en su primera venida. Todavía falta la segunda venida aquí. Entonces, fíjense que es interesante. Primero, el profeta bíblico debe tener razón el 100% del tiempo. O sea, no es que, ay, pero fue un poquito lo que fallé, no. O sea, el 100%. No podía haber un error, no podía haber una sombra de duda al respecto. Todo tenía que cumplirse y esto es lo que ellos sabían desde ya el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, cuando habla acerca de los profetas. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que se dice, bueno, esto no es profeta de Jehová. Debe morir. Apedreado, es lo que ocurría aquí. Entonces, un profeta de Dios nunca comete error cuando está hablando de parte de Dios. Claro, si está hablando de parte de Él, todo lo que quiera, va a salir errores, pero si Dios lo está usando y hay un así dice Jehová o así dice el Señor, o como hoy día algunos dicen, escucha pueblo, el Señor dice, bueno, es Dios el que va a hablar a través de ese hombre o de esa mujer. Y lo que vaya a decir no puede cometer error. No puede fallar. No puede decir uno, ay, no se cumplió. No hay y no debe haber ningún error. Entonces, ¿qué constituye una profecía cumplida? Primero, la profecía debe darse antes que se produzca el cumplimiento. Porque si no, ¿qué valor tiene? No, antes.
Esto es fundamental. Antes de que ocurra. No después que ocurra. Después de la guerra todos son generales, dicen. No, es antes aquí. Si se da, obviamente, y esto no se cumple, obviamente estamos tratando con algo que no es profecía. Segundo, la profecía debe ser explícita. No puede ser una profecía, bueno, un día de estos, vaga, ¿ya? O tan general que pueda significar cualquier cosa. Y por eso hay algunos que se aprovechan. Debe decir algo específico. Y el Señor lo ha dicho aquí. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, se van a ir cautivos 70 años. Van a estar en Babilonia y yo los voy a regresar. Esa es la profecía antes de que pasara. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Exactamente. No era vago. 70 años, al cumplirse los 70 años. Daniel dice que cuando él estaba leyendo los libros de Jeremías, los escritos de Jeremías en Daniel 9, se dio cuenta de que ya era el tiempo, ya habían cumplido los 70 años. Y era el tiempo de regresar. Bueno, y el Señor movió el corazón de Ciro y el pueblo regresó. Tiene que ser exacto, no puede ser así, como dirían, al voleo, así como tan vago, ¿ya? Tan vago. Hermano, usted se va a casar con alguien. Si está soltero, sí, obviamente que se va a casar con alguien. ¿O no? El problema es cuando dice, hermano, usted se va a casar con tal persona, pero la otra persona está casada, ya es un problema. ¿Ya? Entonces, profecía. Vamos a ver eso aquí. La profecía debe poder ser falsificada. La profecía debe ser de tal naturaleza que puede probarse cuando es falsa. Y eso es lo que nosotros vemos en la Escritura. Si alguien no puede falsificar una profecía, entonces no tiene sentido. En el tiempo de Jeremías había profetas que hablaban en nombre del Señor y falsificaban profecía de lo que Jeremías había dicho. Entonces, la profecía debe también ser falsificada, debe tener esa capacidad de tal naturaleza que pueda probarse que es falsa. No, esto es falso, esto no lo dijo el Señor. Lo que tú dijiste no se cumplió, falso. Falso. El profeta no puede tener parte alguna en el cumplimiento. Y eso es lo que usted ve a través de las Escrituras. Y el cumplimiento debe corresponder exactamente a la predicción. Cumplimiento parcial no es suficiente. El cumplimiento debe ser exacto. Y aquí hago un paréntesis porque a veces lamentablemente yo sé que hay personas que alguien viene y le dice, mire, el Señor me mostró esto y que le dijera aquí, bueno, esperemos que se cumpla. Pero algunos se lo agarran ahí y si el Señor dice que va a ocurrir algo, yo no tengo que hacer nada para que ocurra. Él lo va a hacer. De aquí a 200 años te vas a casar. Bueno, ¿qué voy a hacer? Eso quiere decir que el Señor me va a tener viviendo 200 años. Si es realmente el Señor. Si es realmente el Señor. Entonces, algunos ejemplos de profecías cumplidas. Veamos rápidamente algunos ejemplos que tienen que ver con el Mesías, que yo creo que son todos, hay profecías hacia naciones, ya sea circunstancias, pueblos, etcétera, pero la llegada del Mesías, la llegada de un Salvador, es algo que resalta en el Antiguo Testamento. Y eso es algo importante. ¿Por qué? Porque cuando eso se cumplió, entonces está la evidencia. Si esto no se ha cumplido, eso quiere decir que el Mesías no ha venido todavía. Pero vemos que esto se cumplió. Por ejemplo, el Mesías primero no podía nacer en cualquier lugar, tenía que nacer en Belén. Miqueas 5:2. Ahí está la profecía, ustedes la pueden ver. Es de ahí donde va a nacer. De ti saldrá el que será Señor en Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que con esta profecía se eliminan todas las demás ciudades del mundo y de Israel. Ah, pero ¿y qué tal si no? Ahí está la profecía. No hay chance. Y cuando alguien dice, ay, es que allá nació el Mesías, falso. El Mesías tenía que nacer en
Belén. Segundo, tenía que tener una línea familiar, un árbol genealógico, por llamarlo así. Debe ser descendiente de David. Y las Escrituras nos enseñan que es descendiente de David y también de Abraham. Es lo que vemos, es lo que estudiamos en el primer capítulo de Mateo, cuando hablamos de la genealogía del Señor. Y la profecía nos dice específicamente que tenía que ser descendiente de David, y David era descendiente de Isaí, y de ahí iba a venir el vástago, de ahí iba a venir. Bueno, nosotros en Mateo vemos el cumplimiento de eso. Jesús dice hijo de David, hijo de Abraham. Cumplido. Eso es lo que vemos. También nos dice que Jesús o el Mesías, si es Jesús, nosotros creemos que es Jesús, Él debe venir antes, fíjense, antes de que Jerusalén sea y el templo sean destruidos. O sea, no podía venir antes de que el templo no subiera o después que el templo que iban a construir fuera destruido. Tenía que venir cuando el templo estuviera construido. En Daniel capítulo 9, verso 26, dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Ahí está, el Mesías tenía que venir antes de eso. Tenía que morir antes de eso. Era el cumplimiento. O sea, si Jesús hubiera venido después del año 70, entonces no sería el Mesías. Y ahí vemos que son profecías que tienen que ver exactamente con eventos que tenían que ocurrir y no podían ser así como generales. No, dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y el templo. Pero antes de que eso ocurriera, dice que el Mesías iba a venir y su vida iba a ser quitada, mas no por sí. O sea, lo iban a matar. Acuérdense, Jesús vino por ahí en el año 33, muchos dicen que murió, y la destrucción del templo ocurrió en el año 70, después de Cristo. Y esta es la predicción, que el Mesías no podía venir. No podía venir antes o después que el templo fuera destruido. Él tenía que venir antes de eso, antes del año 70. Y este es el cumplimiento. Entonces, todas estas profecías, cuando usted las ve y las analiza, si usted está notando, ve que se cumplen en Jesucristo. Como dijimos, Mateo 2, versículo 1 y 2, nos dice que Jesús nació ¿dónde? En Belén. Miqueas 5:2 nos dice que en Belén, Efrata, es donde iba a nacer. Bueno, Mateo nos dice que ahí es donde nació, en los días del rey Herodes. Es el cumplimiento exacto del lugar. ¿Y de dónde venía María y José? De Nazaret, en Galilea. No podían nacer ahí. Entonces vea cómo Dios lo llevó hasta Belén. Dios en control, no el hombre. Y obviamente para que esto pudiera ocurrir y estar aquí escrito en la palabra de Dios, tiene que ser alguien que sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Alguien que está fuera de esto y que conoce todo y tiene toda la evidencia. Jesús, como dijimos, era descendiente de David. Hijo de David, Mateo 1:1, la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y ahí comienzan a dar una serie de nombres. O sea, nació en la familia correcta. No podía nacer en otra familia. No podía. Tenía que nacer en esta familia. Y tenía que venir en el tiempo que el templo todavía estuviera edificado, todavía estuviera construido y la ciudad aún estuviera ahí. No había sido destruida y ese es el cumplimiento. Entonces, ¿quién está en control de la historia? Alguien que está fuera de la historia.
alguien que ve los eventos y conoce y dice, esto es lo que va a pasar. Posiblemente va a pasar. No, esto es lo que va a pasar. Con respecto al Mesías, nacer aquí, va a crecer aquí, va a ser de esta familia, va a ser llevado a Egipto y va a volver y va a vivir y va a ser crucificado. O sea, todo exactamente. Entonces, la pregunta aquí para nosotros, por qué Dios nos ha dicho a usted y a mí, porque nosotros tenemos este libro, no solo algunos, a todos los que tienen la Biblia, el futuro? ¿Por qué el Señor nos ha mostrado esto? ¿Por qué Dios ha predicho a veces acontecimientos futuros? No todos. Hay cosas que no sabemos, que los profetas vieron pero no pudieron escribir. Por ejemplo, Juan en el Apocalipsis. No escribas esto. Ahí nos quedamos todos con las ganas. ¿Pero por qué no, Señor? Queríamos saber. No, no es necesario. ¿Pero cuál es la razón? Fíjense en Isaías, el capítulo 46, versos 9 y 10, dice, acordaos de las cosas pasadas desde tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada es semejante a mí. O sea, no hay nada que ni siquiera se acerque, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahí está la respuesta del Señor. Acuérdense, cuando estas cosas pasen y se cumplan, sepan quién fue Dios. No hay otro, no hay otro. Y a veces usted ve esas libros de, ¿cómo se llama? Nostradamus y las profecías. El calendario maya, ¿se acuerdan? Cuando se iba a acabar el mundo, ¿en qué? ¿En el 2012 era? Y todos asustados. Los mayas, y la Biblia no dice eso. Y los cristianos asustados. Después que en el 2000 algo iba a pasar, ¿se acuerdan? Cuando iban a pasar de milenio. Y los cristianos asustados. Preparados, sí, pero no asustados. Bueno, Dios ha predicho exactamente lo que iba a ocurrir. Cuando ocurra, usted sabe, fue Dios. No hay de otra. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a tenerlo claro con respecto a lo que el Señor ya ha profetizado, va a cumplir lo que aún falte por cumplirse. Lo que ya se profetizó y se cumplió, ahí lo vemos. Entonces, podemos saber, por medio de esto, que el Dios de la Biblia existe. Porque lo que usted lee aquí se ha cumplido. Se ha cumplido. ¿Falta mucho por cumplirse? Sí, probablemente. Pero lo que se ha cumplido es más que suficiente. Todo lo que va a suceder en el futuro y lo que Dios nos ha revelado es suficiente evidencia en la Biblia de que Dios existe. Porque no hay nadie. No hay mentalista, no hay Nostradamus, no hay, no sé, ya los que vean la suerte, el tarot. ¿Ha visto usted? Y esa gente va a que le lean las cartas y que le lean la línea de las manos. Esta línea dice que... y le meten la mano al bolsillo y le roban la plata. Y usted cree, tiene una vida corta. ¿What? Mi vida está escondida en Cristo. Yo no puedo decir que tengo una vida corta. Mi vida es eterna en Cristo Jesús. Ay, que vivió poco. ¿Quién dice que vivió poco? Aquí, en este lado de la eternidad, sí. Pero sigue viviendo. En la eternidad. Entonces, podemos saber que el Dios de la Biblia existe. Podemos estar seguros de que Él es el único Dios que existe aquí. Porque usted le puede preguntar a cualquier religioso, no importa, ¿qué va a pasar? Dime, ¿qué va a ocurrir? Predicen el futuro, pero con exactitud. No me estés prediciendo, no, que de aquí a un mes va a cumplir 60 años, pero eso ya lo sé. Que pronto va a estar de cumpleaños. No, ya estuve.
No, de cumpleaños, en el ministerio. Ah, ya, profetas. No, todo tiene que cumplirse exactamente. Podemos estar seguros que sus otras predicciones también se van a cumplir. Acuérdense, el Señor dijo, vengo pronto. No dijo cuánto. A veces le ponemos mucho énfasis al pronto. Tenemos que ponerle énfasis al viene. Cuando Él decida venir es suficiente. Si va a ser mañana o pasado, ¿ya? Pero el Señor va a venir y eso se va a cumplir. Podemos confiar en todo lo que Dios dice. Entonces, si Dios nos dice algo en su palabra, ya sea profecía o enseñanza, vida práctica, es para obedecerlo, para que tengamos la seguridad de que Él sabe lo que es mejor para usted y para mí. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y obviamente solamente Dios puede hacerlo. Podemos confiar en que Dios está controlando la historia. Controlando la historia. Entonces, si controla la historia, ¿no puede controlar mi vida? Claro. Él la controla. Y Él me dice, hey, conmigo están seguros. Son mis ovejas, las tengo en mi mano y nadie las arrebata de mi mano. Hay seguridad y hay confianza aquí. Entonces, Dios ha predicho el futuro con precisión. Y obviamente podemos vivir con la seguridad que todo lo que Él ha dicho y lo que aún no se ha cumplido se va a cumplir. Él lo va a hacer. Y todo lo que ha dicho para nosotros en su palabra lo va a cumplir también. Lo va a cumplir. Esa es la promesa del Señor. Entonces, si usted toma esto, más toma el carácter de la Biblia, la composición de la Biblia, como algo único, porque es un libro único, entonces usted puede tener esa certeza que este Dios revelado aquí en la Biblia es el que controla todos los eventos y sabe todo lo que va a ocurrir. Entonces usted y yo podemos descansar y usted puede mirar más profecías en Jeremías y en Isaías y en otros libros y todo el libro de Apocalipsis y todo lo que el Señor todavía nos ha dejado ahí que no se ha cumplido, se va a cumplir. Entonces, la profecía nos muestra a un Dios que existe y que conoce, que sabe lo que va a pasar. No casi, sabe todo. Y ustedes después van a mirar y van a profundizar acerca de los atributos de Dios. Dentro de esos es ese. Él sabe todo. Nada lo sorprende. Como nota adicional, si usted estaba tomando nota ahí, usted sabe que también la creación da testimonio de la existencia de Dios. En el Salmo 19, verso 1 al 3. Porque este asunto de la existencia del universo, la pregunta aquí es, ¿quién lo inició? ¿Cuándo? ¿Producto de qué? Bueno, la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncian, dice, la obra de sus manos. Esto lo dice el salmista aquí. Y es lo que nosotros vemos, perfección. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver no solo novelas turcas, sino ver programas que ayuden a entender el cuerpo humano. El cuerpo humano. Y uno dice, wow, que esto es imposible que esto haya sido producto de la casualidad. Su cerebro. Es algo que nunca se envejece. Ahora sí lo podemos deteriorar si no lo usamos. Lo demás todo se va deteriorando, pero el cerebro. Pero nadie sabe cómo realmente funciona. Dice, sí, tiene cables y tiene cosas eléctricas, pero ¿cómo funciona? ¿Quién lo hace funcionar? ¿Quién hace que aquí en mi mente todavía tenga recuerdos de hace 50 años atrás? ¿Cómo es posible? Y que no se llena. Nuestros ojos, etcétera. O sea, hay que tener demasiada fe para creer que usted salió ya de, ¿cómo se llaman esos
pescaditos que no son pescados todavía? Tienen un nombre, que son cabezones, chiquititos, renacuajo. O sea, yo no me la creo esa jamás. Vaya a contarle eso a alguien allá. ¿Y qué? Ni siquiera allá en el campo le van a creer. Porque ellos saben cómo viene la vida. Pero las esferas a veces ya de los eruditos y debaten acerca de eso. Bueno, la Biblia es sencilla. La Biblia dice que Dios creó todo. Y usted lo puede ver ahí en el Antiguo Testamento. Vemos un diseño ya que da evidencia de inteligencia, hay un propósito. Y vemos que esto obviamente no es un asunto de la nada. ¿Qué sale de la nada? Nada puede salir. Esto hay un diseñador aquí. La misma conciencia del hombre acerca del bien y del mal. ¿Quién puso eso ahí? ¿Cómo evolucionó para saber lo que es bueno y lo que es malo? Dios lo puso ahí. Romanos 2, versos 14 al 15. ¿Recuerda usted la primera vez que mintió? ¿Cómo se sintió? Espero que se haya sentido mal. ¿O si robó? Como a lo mejor aquí el pecho el corazón como que se iba a salir. ¿Ya? Bueno, ¿quién puso eso ahí? Bueno, Dios. Dios lo ve usted confirmado también en la historia. Yo creo que no hay mayor evidencia también de la existencia de Dios a través de la historia, es la nación de Israel. La historia de la nación de Israel debería ser suficiente para convencer a cualquier persona. Desde su llamado con Abraham, trayéndolo de allá, de tierras paganas, llevándolo al otro lado del río, los hebreos, luego yendo a Egipto, luego sacándolos de Egipto, luego estableciéndolos en Israel, en la tierra prometida. Luego fueron llevados cautivos, luego volvieron y estuvieron ahí, luego vinieron los romanos y luego fueron otra vez dispersos en la tierra por casi 2000 años. ¿Y qué pasó? ¿Desaparecieron? No, ahí están. Ahí están y van a seguir estando, aunque a algunos no les guste. La nación de Israel es una evidencia increíble. No hay evidencia histórica de que un grupo étnico pueda vivir más de 200 años fuera de un lugar geográfico en donde lo identifique a él como su tierra. Israel estuvo errante, pero ellos sabían siempre cuál era su tierra. No pasan más de 3 o 4 generaciones hasta que las culturas son absorbidas por las otras culturas. En Israel no ha pasado así. No ha pasado así. Ellos siguen hablando su hebreo. Todos los demás, ¿qué hablan alrededor? Árabe, egipcio y mezclas ahí. Pero Israel mantiene su idioma. Mantiene sus creencias, muchos de ellos. Ya no todos, pero sí muchos de ellos. Y ahí están. Entonces uno puede mirar, bueno, ¿eso qué? ¿Producto de qué? Bueno, no es de la casualidad. Es Dios guardando a esta nación. Y a través de la historia usted tiene este libro que ha sido transmitido. Es el libro más vendido, es el libro que más se ha hecho copia y más se ha distribuido, por más que la gente lo trate de destruir. No solo eso, tiene una continuidad asombrosa. Usted toma Génesis y parte, si le gusta leer se va a dar cuenta que hay un cordón que sigue, una idea. Y a pesar de que hay diferencias profundas a veces de temas controversiales que podrían producir diferentes opiniones, no las hay en este libro. ¿Por qué? Porque es un libro inspirado por Dios. Dios se encargó de preservar esto. Que lo que los hombres escribieran fuera exactamente lo que Él les dio.
que escribieran. En los escritos originales usted tiene preservado eso. Las copias, bueno, podemos ver que pueden haber variantes, pero nunca estas variantes van a hacernos dudar de lo que el Señor tiene, de lo que el Señor ha revelado en su palabra. Fíjate, por 1500 años se demoraron en escribir. Ya sea Génesis o Job, cualquiera de los dos que fue el primer libro, hasta el último, ya sea Tercera Juan o Apocalipsis. En 1400 hasta más o menos el año 100, como 1500 años. 1500 años. En diferentes lugares, 3 continentes, 3 idiomas, más de 40 autores. Muchos de ellos nunca se conocieron. No existía WhatsApp, no existía Zoom, no existía el Internet, no existía el Facebook. Mira lo que puso este y del otro continente. Y usted, y lo critique. No existía eso. Pero después cuando usted toma todo esto, ve esa unidad de idea, de pensamiento. Todo lo que ellos recibieron fue exactamente lo que el Señor quiso que ellos pusieran ahí. Y estos no fueron eruditos que se sentaron a escribir. A nadie de la Biblia se le ocurrió decir, voy a sentarme a escribir un libro que se llame la Biblia. A nadie. Ninguno de estos escritores, de los más de 40 que pueden haber en la Biblia, dijo, yo me a determinar escribir. No, Dios los escogió para que escribieran. A cada uno de ellos. ¿Abarcan temas diferentes? Sí. Pero a pesar de que son temas diferentes, no hay controversia. No hay en el sentido de que uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. No tenemos ese problema. Entonces, esta es la Biblia. Entonces, este libro no se le ocurrió a un hombre escribirlo. Son 66 libros, pero en realidad es un libro, pero es una biblioteca de 66 libros, en donde usted ve la mano de Dios aquí, por completo. Ahora, la resurrección, en estos 7 minutos que nos quedan, vamos a ver un poco acerca de la resurrección. Ya le recomendé el libro para leer. Ya es un material, es un libro de consulta, no es que, ay, qué lindo, me voy a sentar a leer tomándome un café. Esos libros a veces cansan, pero es un libro de consulta que les puede servir. ¿Cómo se llama el libro que les dije? ¿Sobre la Biblia? Evidencia que sigue a Cristo. ¿Ya? Lo pueden encontrar en su librería, ya cerca de su hogar. Cómo la resurrección de Jesucristo da evidencia de la existencia de Dios. Cómo esto nos permite a nosotros tener evidencia de la existencia de Dios. Entonces, primero, la persona de Jesucristo y su resurrección de entre los muertos. Podemos hacer algunas observaciones. Fíjense que es interesante esto. Primero, Jesús afirmó ser el único Dios verdadero. En el Nuevo Testamento es lo que Jesús declara, que se hizo hombre. Fíjense en Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. La palabra con es cara a cara. ¿Ya? Nosotros no tenemos problema con eso porque creemos en la Trinidad. Y de eso yo voy a estar hablando en un par de semanas. ¿Ya? Adelante voy a estar hablando acerca de esta doctrina de la Trinidad. Pero dice aquí que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, o sea, una persona diferente al Dios, el verbo. Y aquel verbo, ¿quién es? Verso 14. Y aquel verbo, dice, fue hecho carne. ¿Quién se hizo carne? ¿Quién se hizo carne? El verbo. ¿Y quién es el verbo? Cristo. Si usted pone la palabra Cristo o Jesús,
no hay ningún problema en esto. En el principio era el Jesús, y el Jesús o el Cristo era con Dios. Y el Cristo era Dios. Y aquel Cristo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. La revelación aquí del Evangelio de Juan, dando testimonio de que Jesús es el Dios eterno, ha existido. Es la segunda persona de la Trinidad. Y esta segunda persona de la Trinidad se hizo hombre, habitó, dice, y fue hecho carne. La palabra carne aquí es tabernáculo. Y Pablo la emplea también en 2 Corintios 5, cuando dice en el versículo 1, habla de este tabernáculo, de este cuerpo, se va deshaciendo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que él habitó un cuerpo. Es la famosa doctrina de la encarnación. Grande es el misterio, dice, de la piedad. Dios hecho carne, dice Pablo en Timoteo 3:16. Dios hecho carne. ¿Cuándo ocurrió eso? Bueno, aquí. Entonces ve aquí lo tremendo que Él está haciendo y diciendo. Él es Dios. Ahora, si usted va al capítulo 5 de Juan, en el verso 18, vea cómo estos líderes religiosos se sintieron ofendidos por estas afirmaciones que Jesús hacía. ¿Y qué es lo que Jesús decía que los hacía enojar? Verso 18 del capítulo 5. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, y vean lo que dice aquí, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Ahora, para ellos es diferente a nosotros, ellos entendían algo. ¿Y qué es lo que entendían? Que se estaba haciendo igual a Dios. Igual a Dios. Este era el problema de ellos. Estas son las afirmaciones que le molestaban a estos líderes religiosos. Entonces Jesús mismo hizo estas declaraciones. No solo eso, sino que Jesús también afirmó que tenía esa capacidad única que solo Dios tiene de perdonar pecados. Única, no hay nadie más que pueda perdonar pecados. Acuérdense, ¿contra quién he pecado? Contra Dios. Bueno, Él es el único que me puede perdonar pecados. Y esto es lo que Jesús hace, fíjense, en Marcos 2:5. Marcos 2:5. Al ver Jesús, esto es lo del paralítico, ¿se acuerdan cuando lo bajan? La fe de ellos dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Obviamente esto no iba a pasar desapercibido para un religioso, para un fariseo, ¿ya? Que conocían bien las escrituras. Y ellos dicen ahí, pero ¿quién se cree este? ¿Cómo este está hablando de esta manera? Blasfemia, dice. Si usted sigue leyendo ahí el pasaje. Porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Y Él lo hace en forma de preguntas. ¿Quién puede perdonar pecados si no Dios? Entonces, con esto Jesús estaba mostrando a ellos como Dios. Y tenían toda la razón aquí. Solo Dios tiene la capacidad de perdonar pecados. Vea lo que dice el Antiguo Testamento. En Isaías 43. Vea lo que Dios dijo. Verso 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. ¿Quién está hablando aquí? Si usted va hacia atrás, al verso 16, dice ahí, así dice Jehová. De ahí parte toda esa porción. Y el que está hablando aquí es Jehová. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Hey, yo soy ese. Soy Dios.
Para perdonar pecados, igual que el Padre, yo lo puedo hacer porque también soy Dios. Soy la segunda persona en la Trinidad. Por ende, esto nos muestra que Dios, obviamente, existe. Pero aún no hemos llegado a la muerte. Todo esto Jesús tenía que respaldarlo con algo. No podía venir y decir, yo soy y te perdono pecados. No, tenía que poder respaldar estas afirmaciones. ¿Y cómo lo hizo? De la manera más increíble, diciendo a los discípulos, a la gente que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Obviamente eso era, desde esa perspectiva humana, imposible. Entonces le dice, hey, voy a morir, pero al tercer día voy a levantarme de los muertos. Entonces cualquiera puede afirmar cualquier cosa y puede decir que es el Mesías. Y de hecho, en el pueblo de Israel muchos salieron diciendo que eran el Mesías. Pero si usted va a ver sus tumbas, ahí están los huesos, si es que quedan. Huesos. Pero si usted va a Jerusalén, ahí a la tumba, ya al jardín de la tumba, ahí está la tumba vacía. Y ha estado vacía. Desde el tercer día. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Entonces, fíjense, Jesús no solamente dijo que Él tenía poder para perdonar pecados, Jesús dijo que, o más bien lo que Él hizo fue sanar a los enfermos, liberar a la gente de los demonios, ya resucitar a las personas, pero a la vez Él está haciendo esta tremenda afirmación. Escuchen, voy a morir, voy a ser crucificado, pero al tercer día, después de mi muerte, voy a levantarme de los muertos. En el libro de Mateo, que ya estudiamos, en este capítulo, ¿se acuerdan ahí la señal del profeta? Jesús diciéndoles a ellos le piden señal. Y Jesús le dice, no te voy a dar otra señal que la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, 3 días y 3 noches, es lo que Jesús dice. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Luego en el capítulo 16 de Mateo, después que vino la confesión que ellos hicieron de Jesús, que era el Cristo, Pedro, ¿se acuerdan? La confesión necesaria. Desde entonces, después de eso, Jesús les comienza a decir que Él va a morir, que iba a ser entregado, dice, a los gentiles, a los principales, a los sacerdotes y ser muerto. Pero, escuchen, Jesús le dice, al tercer día voy a resucitar. Y esto usted lo ve una y otra vez. En Marcos 8:31, el Señor dice, hey, es necesario que yo padezca, que sea rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, por los líderes. Pero me van a matar, sí, pero voy a resucitar. Entonces, tremenda afirmación de lo que el Señor está haciendo. Porque no dice 3 días más o menos. No, dice, voy a morir y al tercer día me voy a levantar. Ahora vea lo que dice Juan en el capítulo 10, versos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Vea lo que está diciendo, yo la pongo, nadie me la quita. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y vea lo que dice aquí, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento, dice, que recibí de mi Padre. O sea, Jesús lo que está diciendo aquí en Juan y lo que ha dicho en otros pasajes, está diciendo, yo tengo la capacidad de hacer esto, de morir y volver a la vida. Yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Nadie me la quita. De hecho, cuando Jesús muere, ¿qué hace? En tus manos encomiendo mi espíritu. No murió cuando los hombres quisieron, sino cuando era el tiempo de Dios. ¡Pum! Consumado es. Entonces, la resurrección de Jesús nos muestra que es Dios el Hijo.
la segunda persona de la Trinidad. Entonces, ¿el Señor cumplió esto? Sí, lo cumplió. Vea lo que dice Pablo a los romanos, ya vamos a terminar. Romanos 1, del 1 al 4. Pablo dice, soy siervo de Jesucristo. Él dice ahí que él es apartado al Evangelio y que él va a hablar de aquel que había sido prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿De quién? De Cristo Jesús, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu, dice, de santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea, ya a esa altura, cuando Pablo escribe Romanos, ya era una verdad sabida. Ahora, si usted va a Corintios, capítulo 1, esta es una declaración de fe, ya por llamarlo algunos, como la primera de la iglesia, donde habla del evento y de la doctrina, mostrando quién es Jesús. En capítulo 15, versículo 1, dice el apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y vea qué es lo que él recibió, que Cristo murió. Ese es el evento. La muerte de Cristo es el evento. Y lo que viene ahora es la doctrina. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. No murió por los pecados de él. Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, la resurrección de Jesús demostró el hecho de que Él es verdaderamente Dios. Demostró que Él tiene autoridad sobre todos los asuntos, incluyendo la vida y la muerte. Entonces, ¿podemos resumir esto? Sí, en el Nuevo Testamento, el testimonio que tenemos, que Jesús es el Dios eterno. Esa es la revelación aquí. Él mostró que solo Él podía hacer las cosas que Dios podía hacer, incluyendo ¿qué? Conquistar la muerte. Y la evidencia es esta, su resurrección. ¿Dónde está el cuerpo? No está el cuerpo. Verdaderamente Él es Dios. Si Él no hubiera resucitado, eso sería todo para cada uno de nosotros. Entonces, evidencia de que el Dios de la Biblia existe. ¿Por qué? Por las profecías, por la resurrección de Jesucristo, por la Biblia misma, su composición, ¿ya? Su unidad, cómo fue preservada hasta el día de hoy. Entonces, Dios existe, Dios es real, y usted lo ha experimentado. Y esto es algo totalmente subjetivo, cada uno de nosotros lo hemos experimentado de una manera diferente, pero hay evidencia. Dios ha hablado de la vida de cada uno de nosotros, vidas transformadas. Y esto no es un asunto de ser positivo, sino es un asunto de creer en Cristo Jesús. Entonces, ¿siempre va a haber personas que nieguen la existencia de Dios? Sí, siempre van a haber. ¿Siempre vamos a tener la afirmación de la existencia de Dios? Sí, la tenemos aquí y vamos a ver la preservación de la existencia de Dios aquí en su palabra. En su palabra. Y la gente puede debatir y la gente puede hablar y puede pelear por todo lo demás, pero nosotros tenemos esa evidencia. Y ustedes, como digo, pueden seguir profundizando. Entonces, estamos ante un Dios que existe. Acuérdense, cuando usted ora, usted está ante un Dios que existe. Donde quiera que usted esté, está ese Dios. Yo estaré con vosotros. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Sácate los zapatos, Moisés. Porque este lugar donde estás, ¿se acuerdan lo que le dice? Es tierra santa.
Bueno, nosotros sabemos en quién hemos creído, quién es Él. En Él nos movemos, somos de Él. Y podemos tener esa seguridad que Él tiene control sobre todo. Existe, tiene poder para hacer lo que nosotros no podemos hacer y nadie puede hacer, que es dar vida. La vida más importante que Dios da es la vida espiritual. Nacer de nuevo. Es lo que Él nos ha dado. No nos ha remodelado ni nos ha reformado, no. Nos ha dado nueva vida. Es necesario nacer de nuevo. Él tiene el poder para hacerlo. Lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Entonces, ¿podemos confiar en este Dios que conoce el futuro? Claro. No se, como dirían por ahí, esponjen en, ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué misterio habrá? Confiemos en lo que el Señor, haga su parte y descanse en el Señor. A veces el Señor puede venir y de ahí queda todo. Entonces, lo que Él dijo, volveré. La pregunta es si lo estamos esperando. O estamos viviendo como que si Él nunca fuera a volver. Si ya prometió, ya se cumplió todo lo que dijo aquí, también va a cumplir eso. ¿Cuándo? No sé. Pero cuando sea que nos haya haciendo así. Oremos. Señor, gracias te damos esta noche por este tiempo, por todo lo que pudimos cubrir y saber, Señor, que hay mucho más que podemos profundizar, pero también sabemos que tú, Señor, por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo nos puedes ir mostrando a cada uno de nosotros más de ti. Eres un Dios que quiere ser conocido y eso es lo que siempre queremos, porque en eso, Señor, se basa la vida eterna, en conocerte. Que te conozcamos más y más a este Dios, al único Dios, al que nos ha salvado, al que nos ha dado vida eterna y nos ha prometido un futuro con Él en los cielos. En Él creemos, en Él confiamos y a Él esperamos. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que están enfermos. Te pedimos, Señor, por Joania, por Don Roque, Señor, Doña Carmen, por Cata, por todos aquellos que están enfermos, Don Alberto, Señor. Que tú los toques, Señor, los sanes. Si hay alguien aquí enfermo también, Señor, que tú los sanes. Por José Pablo, Señor. Que tú obres, Señor, sanidad, si es tu voluntad. Provee trabajo, Señor. Guárdanos al volver a nuestros hogares y continúa tú, Señor, esa obra preciosa que has comenzado en la vida de cada uno de nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Amén.